Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a ver qué es la covarianza y cómo calcularla en Excel y también a mano. La covarianza es una medida de en qué nivel dos variables se mueven de manera conjunta, es decir, si al aumentar una aumenta también la otra, vamos a tener una covarianza alta, y si al disminuir una disminuye también la otra, vamos a tener una covarianza negativa. Y si las dos variables se mueven de manera independiente, vamos a tener una covarianza 0 o muy baja. Vamos a trabajar con un ejemplo con dos variables, una X, que es los años de educación de la persona, 10, por ejemplo, si no completó el secundario, 12 si lo completó, 18 la universidad, y una variable de ingresos en miles de dólares, porque va más o menos desde 40 hasta 120. Esto de los valores es importante porque mientras más altos sean los valores, nuestra covarianza va a, en general, a ser mayor. Si hay una relación, va a ser más alto el número que nos va a dar de resultado la covarianza. Si ustedes quieren saber cómo calcularlo en Excel rápido y fácil, lo único que tienen que hacer es venir acá y usar la fórmula de la covarianza, que es covariance, en inglés, punto P si es una población o punto S si es una muestra. Punto P le voy a poner yo, y entre paréntesis van a seleccionar el array 1, o sea su primer variable, punto y coma y el segundo. No importa el orden en realidad, pero apretan ahí y les va a dar que la covarianza de estas dos variables es positiva y es 78,5. O sea que hay bastante relación entre estas variables, o sea, al aumentar una aumenta la otra, a mayor educación, mayores ingresos. ¿Bien? Ahora, si lo queremos calcular a mano, vamos a necesitar la fórmula para entender bien qué es lo que estamos haciendo. Y parece un poco complicada, pero lo que nos dice es que la covarianza de x, y es la suma de que para cada punto, para cada caso, yo quiero la diferencia, esa menos, entre el valor de x y el promedio de esa variable. En este caso yo ya calculé los promedios acá, con la función de promedio ya los hice. Entonces, por ejemplo, sería 18 menos 14,3 multiplicado por 102 menos 76. O sea, la distancia entre este y este multiplicada por la distancia entre este y este. Y lo calculo para todos los puntitos, lo sumo y después lo hago dividido 9, que es la cantidad de casos que yo tengo. Esa es la explicación un poco de la fórmula, que ahora vamos a ver cómo funciona, pero la mejor manera de entenderlo es gráficamente, con este dibujo que yo me tomé de acá, de esta página de internet, ustedes pueden ir si quieren, que lo que nos muestra es que si nosotros tenemos una distribución así, y en línea punteada tenemos el promedio de X y el promedio de Y, bueno, lo que hace la fórmula es que a cada puntito multiplica la distancia de este punto a el promedio de Y por la distancia entre este punto y el promedio en X. Ese sería este cuadradito celeste. Y todos los que sean cuadraditos celestes, acá y acá y acá, van a sumar a la covarianza positivamente, o sea, a medida que sube una, sube la otra, y los cuadraditos que estén, los que están en azul, fíjense que como están por encima del promedio, en este caso, de los dos lados, o sea, más arriba del promedio en X y en Y, positivo por positivo, al multiplicarlos sigue dando positivo. Y en este caso, estos puntitos están abajo del promedio de X y de Y, son negativos. Entonces, cuando vos multiplicás en la parte de la fórmula que hay que multiplicar, un negativo por un negativo da positivo, entonces suma a la varianza. Y los que están en rojo, lo opuesto, como están más y menos, al multiplicarlos dan negativo y restan a la varianza. En este caso hay una covarianza positiva porque los cuadrados azules son más grandes que los rojos, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a ver en nuestro caso, por ejemplo en el caso que yo les estaba mostrando con nuestras variables, estas que estaban acá, si lo graficamos, estos son los promedios. Fíjense que la mayoría de los casos yo les había dicho que hay una covarianza positiva porque a mayor ingreso, o sea, a mayores años de educación también hay mayores ingresos. O sea, los que estudiaron menos tienen ingresos más bajos, salvo que este resta a la covarianza, porque es una persona que estudió 12 años, pero tiene bastantes ingresos, 84.000. O sea, le fue bien.
esa sería la representación gráfica en nuestro caso. Y yo ya les había dicho que había una covarianza positiva porque al aumentar una en general aumenta la otra. Ahora, ¿cómo lo calculamos a mano? Bueno, solo tenemos que seguir esta fórmula. Tenemos las X. Acá vamos a tener el promedio, que yo ya lo calculé con Excel. Y vamos a calcular la distancia, ¿no? Esta partecita de la fórmula, X menos X media es, entonces, este menos este de acá. Paren que va a ser este menos el promedio, ¿no? Que va a dar en este caso menos 2,3, porque esta persona, por ejemplo, tuvo menos años de educación que el promedio. Pero otros, los que tuvieron más que el promedio, da positivo, ¿no? Acá ya van viendo los que están por encima del promedio y por debajo del promedio. Y para la otra variable hacemos exactamente lo mismo. Agarramos el promedio y hacemos la resta. Y nos da los que ganan más que el promedio. Por ejemplo, esta persona gana de 95, gana más que el promedio, y los que ganan menos que el promedio. Y ahora solo hacemos la multiplicación. Este por este, ¿no? Entonces van a ser este por este, así. Y lo arrastramos para abajo. Le voy a poner color negro para que lo vean. Y fíjense que los que están por debajo del promedio, como es menos y menos, se hace positivo y se transforma en un 50. Casi todos son positivos, todos suman a la varianza, porque todos están de este lado del cuadrante, o sea, o del lado positivo, siempre más educación que el promedio, más ingreso que el promedio, o por abajo, menos educación que el promedio, menos ingreso que el promedio, salvo este, que es el único que nos resta a la varianza, es esta persona que estudió poco, solo el secundario, pero gana bastante bien, ¿no? En comparación con los otros, ¿no? Gana más de lo que se esperaría. Y lo que nos dice la fórmula es que después todos estos valores los tenemos que sumar. Solamente hacemos la suma, con Excel lo pueden hacer con sum y seleccionan todos los datos. Y después lo hacemos dividido la cantidad de casos que tenemos, que son 9. Así que ese valor dividido 9 y nos va a dar 78,5, que es exactamente lo mismo que nos dio al calcular con Excel, así que lo hicimos bien. Y algo muy importante es que la covarianza puede ser positiva, en el caso de que los valores que suman positivos sean más que los negativos. Puede haber baja o nula covarianza, en este caso, fíjense que serían personas que algunas se educaron mucho y ganan bien, pero hay otras que tuvieron poca educación y ganan mucho también, y hay otros que estudiaron mucho y ganan poco, o sea, no hay tanta relación entre las variables, entonces nos da una covarianza mucho más baja, porque estos puntos, los que están de este lado de la tabla en estos dos cuadrantes suman, y los que están de este lado y de este lado de la distribución restan, entonces se cancelan y da un valor de covarianza muy bajo o nulo. Y por el contrario, cuando dos variables juntas, cuando baja una, baja la otra, nos va a dar una covarianza negativa. Por ejemplo, la nota en un examen y las faltas a clase. O sea, los que menos faltaron se sacaron mejor nota y los que más faltaron se sacaron peor nota. Salvo esta persona que, no sé, le fue medio raro, ¿no? Se sacó un 4, o sea, le fue mal, pero solo faltó una vez. Entonces nos da una covarianza negativa. Fíjense que en este caso la covarianza es menos 3, que es mucho más chica que la otra, pero son valores mucho más chicos, son valores que van del 9 al 10, o sea, del 4, del 2 al 9, la nota más alta, y faltas van del 1 al 5, son valores mucho más chiquitos que los que vimos al principio, que iban hasta el 20 o hasta el 100. Entonces es sensible al tamaño. Si ustedes quieren algo que no sea sensible al tamaño de las variables, van a tener que calcular el R de Pearson, que lo vamos a ver en otro video. Así que si les sirvió, bueno, dejen un like, un comentario y suscríbanse al canal.